lejos yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano en La Nación. El día de hoy vamos a estar platicando con el expresidente de la Asamblea Nacional, el doctor Cairo Manuel López. Con él vamos a estar haciendo una valoración y evaluación de la situación del país y el rumbo que lleva el país. Vamos a estar hablando tanto de temas constitucionales, Estado de Derecho, como temas políticos. Antes de entrar con él, sí, y un par de comentarios que tengo para el día de hoy. Quiero dar el día de hoy, amaneciendo, parece que Dios sigue tomando la decisión de llevarse a las personas buenas para que lo acompañen y estén a su lado, y desde allá nos estén protegiendo y nos estén apoyando y ayudando. El día de hoy falleció doña Amalia Lacayo Benar de Pasos. Mi más sentido pésame a mi buen amigo Juan, a sus hijos, a todos sus hijos, a Gabriel, a Álvaro, a Dora Amalia y a Carlos José, por el fallecimiento de una dama que tenía una gran conciencia social y que imprimió en sus hijos también esa gran conciencia social y la búsqueda de cómo ayudar. Así que vuelvo y repito, doña Amalia Lacayo Benar de Pasos falleció la madrugada del día de hoy. La vela será en su casa frente al Parque Central ahí en Granada, y su entierro sus funerales serán el día de mañana a las 10 de la mañana. Nuestro más sentido pésame para todos sus hijos, a Gabriel, a Juan, a Álvaro, a Dora Amalia y a Carlos José. Pero antes de entrar con nuestro invitado, y dos comentarios que creo que deben de llevar a la reflexión a los gobernantes y a todos los sectores de Nicaragua. El día de ayer se dio a conocer un informe de la Agencia de Espacio de los Estados Unidos, la NASA, donde revela que en el mes pasado Nicaragua fue el país más recalentado de la tierra. Oigan bien esto. El informe de la NASA dice que Nicaragua fue el país más recalentado de la tierra. Inclusive el gobierno lo confirmó el informe el día de ayer. Eso tiene que hacer reflexionar a todos si con los cambios climáticos que hay en el mundo, la sequía más fuerte que tenemos desde hace casi 40 años, desde 1976, el estudio del impacto ambiental sobre si se debe o no se debe construir el canal interoceánico aquí en Nicaragua y los daños ambientales que va a hacer, porque va a haber daños ambientales. La pregunta es si los daños ambientales justifican o no la construcción de ese canal o los beneficios de ese canal. Pero la importancia, el análisis profundo que se le debe dar a ese estudio de impacto ambiental cuando se dé a conocer la enorme responsabilidad que tiene el gobierno, el comité, es increíble. Porque aquí no estamos hablando de pesos políticos, de beneficios, aquí estamos hablando del futuro inclusive, fíjense que ahorita, y nosotros lo hemos venido diciendo en este programa, que el gobierno no le ha dado la importancia, a pesar de decir que la preocupación que hay sobre el medio ambiente, a la mafia que hay y los despales que se están dando en el país, y la consecuencia ya la estamos pagando.
Increíble, cuando oí la noticia de ellos, no puede ser, pero ahí está. Así que la importancia, la profundidad con que se debe analizar ese estudio de impacto ambiental sobre el canal, creo que agarra mucho más importancia ahora más que nunca. Otro punto, sale, no es un secreto para nadie mi buena amistad y el cariño que le tengo a Monseñor Mata y a varios miembros de la Conferencia Episcopal, con el cual he tenido el honor y el privilegio de ser beneficiado con su amistad y con intercambios de puntos de vista y opiniones. Que Monseñor Mata denuncia que lo están investigando, que lo están siguiendo, que no se siente seguro. Eso tiene que venir a tensionar aún más las relaciones entre el gobierno y la iglesia. Y debe buscar el gobierno o las autoridades pertinentes, el presidente Ortega designe, de reunirse con Monseñor Mata y aclararle todas las dudas que tenga Monseñor Mata si realmente, y aclararle si no está siendo investigado, si no está siendo seguido, si no lo están tratando de inventar un cuento, como ya sucedió con miembros de la Iglesia Católica en los años 80, aclarárselo. Y yo creo que la Conferencia Episcopal debe cerrar fila. Cardenal Brenes, Monseñor Báez, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Sádigo, debe cerrar fila alrededor de Monseñor Mata y exigirle al gobierno que responda a los señalamientos que está haciendo Monseñor Mata. Este es un tema que también vamos a estar analizando con nuestro invitado de honor, el doctor Cairo Manuel López. Antes de ir a un cambio, sí, entrar con él, vamos a continuar con la cadena de oraciones que comenzamos por mi cuñado Iván Villa, que está junto a Dios y velando y cuidándonos allá, por mi primo hermano Chichi Fernández, por Rodrigo, que se está en franca recuperación y nos alegramos, y por todas aquellas personas que están luchando contra la terrible enfermedad del cáncer. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me diría una oración agitada como si quisiera exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones y angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento y tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices: Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos, no tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas se empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora: Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí todas tus angustias y duerme tranquilamente. Dime siempre: Jesús, yo confío en ti, y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado de honor, el doctor Cairo Manuel López, expresidente de la Asamblea Nacional. Ya volvemos. Para llegar alto, algunas personas eligen subir en globos aerostáticos.
Otras prefieren los aviones. Pero quienes de verdad quieren llegar alto, buscan los cohetes espaciales. Y suben mucho más. Despega tú también con la cuenta de ahorro Suprema BDF y recibe hasta un 3% de interés anual por tus ahorros. Abrí hoy mismo tu cuenta de ahorro Suprema y llega tan alto como vos querrás. BDF, simplifícate. Aplican restricciones. Te conozco más que nadie, tu gente, tus paisajes, tus sabores. Recorremos juntos tus caminos, sos la voz que siempre llevo conmigo. Vos, Nicaragua sos vos, conectando a mi gente, conectando el corazón. Vos, Movistar sos vos, una llamada al oído, un mensajito de amor. Vos, Nicaragua sos vos, conectando tus sonrisas, conectando tu pasión. Vos, Movistar sos vos, conectando a mi tierra, Nicaragua soy yo. Conectados con Nicaragua. Porque te conocemos, te damos los mejores beneficios. Movistar, compartida, la vida es más. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Si todavía no sabes dónde estudiar, la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos, UNEC, es tu mejor opción. Te invitamos a que seas parte de nosotros, matriculándote para este año 2014. Ofertamos una gran variedad de carreras. Contamos con los aranceles más económicos y la mejor calidad en educación para el estudiante. Comprometidos con el humanismo cristiano y la calidad profesional. UNEC, Universidad Humanista. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Estaba conversando rápidamente con una persona muy allegada a Monseñor Mata y hablábamos alrededor de la denuncia y cómo se siente ahorita Monseñor Mata. Doctor, bienvenido al programa, gracias por haber aceptado la invitación. Hombre, cuando quería, doctor López, usted con la experiencia que tiene, una persona que no es tan apasionada, digamos, se deja llevar por los apasionamientos como algunos nos dejamos llevar. Quería invitarlo para que hiciéramos o quisiera usted una evaluación de la Nicaragua, a dónde estamos, a dónde vamos, tanto políticamente, con el Estado de Derecho, económicamente, la experiencia que usted tiene y que conoce al gobierno sandinista de los años 80 y ahora después de los años 80 y hagamos una evaluación de todo lo que está pasando. Ayer me llamó la atención que en México se dio una reunión, una evaluación de la Comisión Internacional de Derechos Humanos y los organismos de Nicaragua presentaron denuncias alrededor de un sinnúmero de violaciones que ha hecho el país según estas organizaciones. La representante de Nicaragua negó esos señalamientos, aunque admitió, y ahí me llama la atención a ver cómo va a reaccionar la policía hoy, porque en esa sesión el gobierno admitió que sí, en este proceso de investigación de la masacre del 19 de julio se habían violado algunos derechos de los actuales de los acusados, señalados ahorita, y de la población en general. Admitió eso, aunque negó todo lo demás, pues. Se le volvió a solicitar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos volvió a solicitarle a Nicaragua permiso para poder mandar una comisión aquí a Nicaragua a verificar. El gobierno nuevamente no le cedió
la invitación, no le dio la invitación, dijo que lo iban a evaluar y que más adelante le iban a comunicar, lo mismo que sucedió hace un poco más de un año. Su punto de vista, comentario inicial. Se podría tomar el 19 de julio, los acontecimientos, tanto la concentración inmensa que hubo en la plaza, así como los sucesos de esa noche que ensangrentaron el país, como una especie de punto de partida para un análisis. Cómo estaba la Nicaragua antes del 19 de julio y cómo aparece después del 19 de julio. Yo creo que los acontecimientos que sucedieron volvieron a poner la mira internacional sobre este pequeño país. Es cierto, hay conflictos mucho más importantes desde el punto de vista geopolítico de los grandes intereses de China, de Rusia, de los Estados Unidos, como ha sido el conflicto en Gaza, por un lado, como es el conflicto en Irak, pero de todas maneras se ha situado el problema otra vez en Nicaragua. Antes del 19 de julio aparecía un gobierno nicaragüense con mucha estabilidad, relativa estabilidad económica, aunque los nubarrones ya se estaban presentando, relativa tranquilidad social y relativa paz política, podríamos decir. Sin embargo, la crisis institucional del país había venido siendo denunciada y particularmente de manera muy enérgica por la Conferencia Episcopal, por los obispos de Nicaragua. Pero el 19 de julio vino a significar otra vez volver a llamar la atención sobre el país. ¿Por qué razón? Un amigo me decía, comentando al respecto, como vos decís, mis fuentes, un amigo, digamos, muy cercano me decía, Cairo Manuel, este ha sido el pelo en la sopa. Una sopa bien preparada, bien cocinado ese 19 de julio, un montaje llamativo, prácticamente fue una especie de esos grandes shows que se montan a nivel internacional con luces, coloridos, etc. Sin embargo, los sucesos del 19 de julio venían a significar una prueba del ácido, como dicen los contadores, una especie de test para saber cómo iba a reaccionar el gobierno. Dependiendo de su reacción, ese era el mensaje que se enviaba a lo interno y a lo externo. Sin embargo, el gobierno, contradiciendo el discurso del comandante Ortega, señalando en un estilo muy de San Francisco de Asís, que el Señor lo hiciera instrumento de la paz, no se ha comportado con la prudencia debida. ¿Por qué razón? Por un lado, y lo acabas de decir, el gobierno acaba de reconocer que en la investigación, en el proceso que se le ha seguido a muchas personas, se han violentado algunos derechos fundamentales establecidos y reconocidos en la Constitución política y a nivel internacional. No hay que olvidar que el artículo 46 de la Constitución incorpora al texto constitucional los tratados y convenios en materias de derechos humanos. Creo que esto también debe ligarse a una reciente publicación que apareció, motivado por un lado por la revista de política internacional y por una fundación muy acreditada que sitúa a Nicaragua en el puesto número 73 en 378 países como un Estado fallido. Y un Estado fallido significa un Estado donde el Estado de Derecho, por un lado, y los derechos humanos han zozobrado. La reacción del gobierno plantea a su vez lo siguiente: ha evidenciado lo que muchos grupos han venido señalando, analistas políticos, comentaristas, la Iglesia Católica, principalmente estableciendo que en Nicaragua el Estado de Derecho ha dejado de existir, quizá de manera muy radical, pero sí lo que se observa es la concentración de poder en manos del presidente de la República, la subordinación y los cambios súbitos de la noche a la mañana de criterios públicos expresados por los voceros de los distintos poderes del Estado que hoy decían A y mañana dicen B. Por otro lado, la reglamentación que se acaba de hacer sobre la ley 779 ha confrontado al gobierno con el grupo de mujeres
tenemos entonces nosotros una percepción muy débil de la policía, de aquella percepción que existió hace un par de años todavía se ha venido deteriorando y se aceleran conflictos sociales en el país, motivados en parte también por la crisis económica. Ya nadie puede ocultar que el país está en un retroceso económico, debido en parte a prácticas no muy sanas, pero por otro lado también debido a la inclemencia de la naturaleza. La sequía está afectando a diferentes sectores y ese es un caldo de cultivo para tensiones sociales. Me llamó la atención, estaba leyendo el informe Pastrana, unas declaraciones que dio el presidente del COSEP al periódico, al de New Yorker, ¿verdad?, en los Estados Unidos. Y dijo que el sector privado decidió trabajar de cerca con el presidente Daniel Ortega y no en contra, porque era necesario sobrevivir. Este gobierno controla legítimamente todo. Tenemos que garantizar nuestra seguridad y nuestro futuro, dijo Aguirre. Esta es la realidad de hoy en día. No hay una sola ley que el gobierno sandinista ha pasado que no ha sido consultado primero con nosotros en el sector privado. Ese poder absoluto que tiene el presidente Ortega también lo vuelve muy vulnerable a que cuando las cosas no vayan mal, el culpable es él. Cuando las cosas van bien, él es el gran beneficiador de todo, pero cuando van mal, el gran culpable. Yo venía diciendo que en Nicaragua el enemigo más fuerte que tenía el presidente Ortega era la situación económica del país. Sin imaginarnos, pues nunca me imaginé que íbamos a volver a revivir como el acto cobarde después de la masacre del 19 de julio. En Nicaragua hay, me decía una persona que estuve platicando durante esta semana, en Nicaragua hay un enorme descontento, me decía. El alto costo de la carestía de la vida, me decía, y que va para arriba. Eso, me dice, ahoga el enorme poder del presidente Ortega que tiene, pero me dice que cuando llega a los municipios, me dice, ya sea por instrucciones de él o no, la verdad es que hay un enorme abuso en muchos municipios, en muchos sectores del país, hay muchos abusos de poder. Me decían esto. Y el actuar de la policía no fue el mejor, pongámosle, para ser diplomático, alrededor de lo que acaba de pasar. No tiene buenas relaciones, me dice ahorita, ni con la Iglesia Católica, ni con la Iglesia Evangélica. El Código de la Familia, la ley del Código de la Familia, que no ha sido publicado todavía, pero que ya fue aprobado en la Asamblea, y por algo lo tiene el presidente Ortega, no lo ha firmado, ni lo ha rechazado, ni lo ha vetado. No ayuda, me dice, a mejorar las relaciones con la Iglesia. La ley 779, me dice, ni quedó bien con los sectores de la mujer, ni quedó bien ni con la Iglesia Evangélica, ni con la Iglesia Católica. Entonces me dice, pareciera, decía esta persona, que el presidente Ortega está cometiendo pequeños errores políticos y estratégicos que, si los ves individualmente, no tiene mucho peso, pero si ya lo va sumando, me dice, cuidado, sí, me dice, se le puede, su triunfo en el 2016 se le puede complicar. Bueno, dos aspectos. Por un lado, es evidente que el gobierno como tal y la policía, sobre todo con la nueva ley de la policía, ¿verdad?, que hace al presidente como el jefe supremo de la policía, de acuerdo a lo que se había aprobado en la reforma constitucional del 2014 y que afectó el artículo 97, que señala al presidente de la República como el jefe supremo de la Policía Nacional. Yo creo que ha habido mucho nerviosismo en la reacción. Debió haberse realizado una investigación, probablemente con métodos más científicos, no que la denuncia que hace esta mañana Monseñor Mata nos hace recordar
métodos que se utilizaban antes, en los años 80 y todavía antes, en los años 70, para lograr confesiones de parte de los reos. Tal vez la explicación sería la siguiente. El mensaje que el gobierno quiere lanzar a lo interno es: miren, señores, nadie se mueve en este país sin el conocimiento de lo que hace por parte del gobierno. El mensaje al exterior es más grave aún. Se trata de ofrecer y vender la imagen que el país está relativamente en calma, que se trata de un hecho aislado, y de ahí la insistencia de los diferentes sectores del Estado de decir que se trata de un delito común, hecho por delincuentes comunes. La razón es esta: si se reconoce que pudo haber sido un acto realizado por grupos armados, como ha venido insistiendo la conferencia episcopal y particularmente Monseñor Mata, de manera muy especial, pues la percepción externa es: ese país tiene ya inseguridades. Y recordemos que el país está ávido en este momento de apoyos internacionales, está necesitando nivelar el presupuesto general de la República, se ha reducido la colaboración externa, inclusive se habla de una reducción en las recaudaciones vía impuestos, tributos, etcétera, y todo esto, si se reconoce grupos armados, afecta a la economía. Si se reconoce que son delincuentes comunes, por otro lado, se envía el mensaje de que sigue siendo Nicaragua el país más seguro de Centroamérica, sigue siendo un país en calma y con tranquilidad, lo que ha rendido algunos beneficios hasta este momento. Pero la publicación de la revista, del estudio de que Nicaragua está en el puesto número 73 de los estados fallidos en el mundo, lanza el mensaje diciendo: bueno, este país no camina realmente. Y eso que las cifras que se manejaron y el análisis que se hace sobre 12 variables para hacer ese estudio se hizo en el 2013. No se tomaron en cuenta los acontecimientos del 2014, lo que vendría a ofrecer una imagen muy distinta en el próximo número, que va a ser ya en 2015, donde se van a tomar en cuenta los hechos que están ocurriendo en el 2014. Resumo, Jaime, creo que hoy por hoy los vientos no están siendo altamente positivos para el gobierno. Se recomienda más bien la prudencia en la manera de actuar y el tratar de recomponer el tejido social. Quien haga un análisis sobre el mapa político de Nicaragua hoy, en el 2014, y como estaba en el 2013, encuentra una polarización hacia los extremos del mapa. Fuerzas que anteriormente eran afines, simpatizantes o neutrales, están colocándose en una situación de descontento, y eso debilita a la posición del gobierno. Es para el gobierno de mucha importancia que realmente en el juicio que se le está dando a los señalados de haber cometido este acto cobarde de la masacre del 19 de julio, realmente se le compruebe que fueron ellos. Porque hay mucho, he oído a muchos, pues a los organismos de la sociedad civil, a la CPH, al CENIT, hablar de que esto pareciera que era un montaje, que hay demasiadas interrogantes. Es trascendental para el gobierno, para calmar las cosas, que realmente quede bien claro y bien transparente este juicio. A mí me parece que sí. Por un lado, porque el gobierno va a tratar de enviar el mensaje de que se vive en un Estado de Derecho y que se ha procedido conforme al debido proceso, la tutela judicial efectiva, vendiendo la imagen de que el país sí tiene leyes y sí se respeta el derecho y sí se aplica el derecho. Por otro lado, si se comprobara que no son estas ni los autores intelectuales ni los autores materiales, quedaría en entredicho la eficiencia de la policía. Frente a un acto que hay que ser bien claro también, lo repudió la ciudadanía nicaragüense.
aunque no ha tenido el mismo volumen de condena otros actos que ha habido posteriormente, eliminación física de ciertas personas. Eso causa zozobra, intranquilidad en el norte del país, en el centro del país, y plantea algunos interrogantes sobre la franja del Pacífico, que no lo percibe con la misma intensidad que sí lo perciben los habitantes del centro de Nicaragua y del norte del país. Yo he hecho señalamiento en este programa, y otros sectores lo han hecho, de que la policía está mandando el mensaje equivocado y peligroso de que en Nicaragua existen dos clases de ciudadanos: los que simpatizan y son militantes del Frente Sandinista y los demás que no somos. La eficiencia, pongámosle, si es que estos señalados, estos acusados son declarados y encontrados culpables, sin duda, con que la policía resolvió este caso, y la falta de eficiencia con que no ha resuelto otros casos que involucran a no sandinistas. Y ahorita casi al día siguiente o a los 2 días de la masacre del 19 de julio, fue asesinado el comandante de la Resistencia, Carlos García, en el norte, en Jinotega. Hasta el momento la policía no ha dicho nada. Es más, no se sabe si están investigando o no están investigando, pero no ha dicho nada. Miembro de la Contra, comandante de la Contra y miembro de un partido de oposición. Ese es un juego peligroso de la policía. Yo siento que esa actitud de doble rasero, de medir de cierta forma a los afines al partido sandinista y de medir al resto de la ciudadanía. Y es algo que ocurre no solamente en el comportamiento de la policía, sino en el Estado mismo. Justamente un asesor de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, que es a su vez un líder de un sindicato que agrupa a personas que trabajan en el Estado, ha venido denunciando sistemáticamente que hay más de 23.000 personas que han sido retirados del Estado, no afines al sandinismo, y que han sido sustituidos por personas afines al partido de gobierno. Por otro lado, en diferentes sectores, empleados públicos sostienen que hay una especie de persecución en contra de ellos. Finalmente, diríamos, en los barrios de esta capital, en los barrios todavía con mayor dureza fuera de la capital, se observa que hay otro doble rasero. Para los afines al gobierno hay zinc, o hubo zinc, hay frijoles a un precio menor, no así para el resto de la población. Y esto no deja de afectar, no deja de crear intranquilidad, zozobra, resentimiento inclusive en la misma población. Yo creo que el gobernante debe ser como aquel gobernante del que nos hablaba ese libro de la literatura universal maravilloso, Las 1001 noches, que Harún al-Rashid a veces se disfrazaba de una persona normal, común y corriente, y salía disfrazado para comprobar directamente con la población qué es lo que estaba sucediendo y qué pensaban de su gobierno y de su administración. Porque muchas veces las informaciones que llegan hasta arriba en el poder van siendo clasificadas, van siendo decantadas, van siendo depuradas, de tal manera que muchas veces la información que llegue hasta la oficina y hasta la mesa del gobernante ofrece una imagen dulce, calma, tranquila, cuando tal vez abajo hay intranquilidad. No es lo mismo gobernar con los vientos a favor, como dice el primo Arturo Cruz, que cuando los vientos no están a favor. Usted mencionó ahorita el frijol. Hace 2 días tuve aquí al presidente del COSEP, y el mismo presidente del COSEP dijo de que estaban pidiéndole al gobierno que los próximos embarques que vinieran de frijol
no se manejaran de la manera partidaria con que se estaba manejando. Hemos visto al mismo Roberto González de la Central Sandinista de Trabajadores dar declaraciones y haciendo un llamado al gobierno de que que el manejo como se está distribuyendo el frijol sea que se haga mejor, porque no está llegando a los más necesitados. Cuando uno está bien y la economía no está bien, esas cosas como que no molestan y no enchichan tanto. Pero cuando la economía está mal y la gente le está costando más, y de repente vos sentís que al que está al lado le dan y a lo que vos no te dan, o al que está al lado le permitís que compre más barato y vos no, hombre, eso va creando una semilla que tarde o temprano puede explotar. No es hora que el gobierno, y conociendo usted al presidente Ortega y a doña Rosario Murillo, que es la que maneja el teje y maneje todo del diario del gobierno, que decir, hombre, espérate un momentito, aquí necesitamos hacer un alto en el camino, porque la manera de manejar el país no puede ser la misma, porque ahora la situación económica no es la misma. Y le sumo a esto a algo que me comentaba un amigo mío que trabaja en un ONG dedicado a hacer investigaciones alrededor del ámbito social de la pobreza aquí en Nicaragua, que no se mete en cuestiones políticas para nada. Me decía, mira Jaime, me dice, la delincuencia común en Nicaragua ha aumentado considerablemente, me dice. Lo que pasa, me dice, es que no hay los altos crímenes, los altos secuestros que hay en otros países, pero lo que es la delincuencia común, el asalto a mano armada, los robos en la casa, los robos en los barrios, ha aumentado considerablemente. Lo que pasa es que la policía, me dice, la gente no siente que haya respuesta si va a la policía, porque es muy poco, la policía es muy chiquita para la población que hay en Nicaragua, además, me dice. Y entonces, como no hay respuesta, la gente no pone denuncia. Pero la delincuencia común ha aumentado en este país, me decía él, pues. ¿Coincide usted? Bueno, de lo que has dicho, Jaime, yo creo que hay varios puntos. O sea, si te tiré varias cosas, pero sí, hay varias interesantes, pero vamos a tratar de abordar. Vamos a hacer una cosa. Mientras pones en orden el desorden que te tiré, no. Vamos a ir a un cambio y regresamos con la respuesta del doctor Cairo Manuel López. Ya volvemos. Esa es realidad. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos, venta de agroquímicos, fertilizantes, equipos y veterinaria. Visítenos en nuestras 9 sucursales: Chinandega, León, Huigalpa, Sébaco, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Malacatoya, Casa Matriz en Managua, Semáforos Guanacaste 150 metros al sur. Edificio Agroalfa. Teléfonos 2341-2165, 2266-0188. Para más y más cosechar, solo productos Agroalfa debes aplicar. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos. Te conozco más que nadie, tu gente, tus paisajes, tus sabores. Recorremos juntos tus caminos, sos la voz que siempre llevo contigo. Vos, Nicaragua sos vos, conectando a mi gente, conectando el corazón. Vos, Movistar sos vos, una llamada al oído, un mensajito de amor. Vos, Nicaragua sos vos, conectando tus sonrisas, conectando tu pasión. Vos, Movistar sos vos, conectando a mi tierra, Nicaragua soy yo. Conectados con Nicaragua. Porque te conocemos, te damos los mejores beneficios. Movistar, compartida, la vida es más. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter
y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la tercera parte de nuestro programa con nuestro invitado, el doctor Cairo Manuel López. Cairo, me acaba de regañar aquí Alfredo Cuadra, me dice, jodido, deja hablar, me dice, a tu invitado. Así que, wow. Bueno, Jaime, continuando con el programa y esa cantidad de preocupaciones, interrogantes que planteaba, bueno, yo veo que ha habido ineficiencia en la previsión de las crisis. Ya desde el Antiguo Testamento destacó la figura de José, quien aconsejó allá en Egipto antiguo al faraón la interpretación de su sueño, y decía que había soñado con 7 vacas gordas que eran comidas después por 7 vacas flacas, que habían 7 espigas que fueron comidas, invadidas por 7 espigas flacas. José interpretó el sueño del faraón y dijo lo siguiente: significa que va a haber 7 años de bonanza y 7 años de crisis. ¿Qué es lo que hay que hacer? Almacenar suficiente trigo, granos de toda especie, con el propósito de hacerle frente a la crisis. Eso tan sencillo que está en la Biblia, Jaime, se aplicó durante un tiempo en Nicaragua. Antes de los años 80, muy pocas veces se presentaban esas crisis. Se actuaba con mayor eficiencia, se recogían las cosechas, una parte se vendía, otra parte se almacenaba y se sacaba al mercado en el momento de las necesidades de la población. El propósito era evitar la subida de los precios, evitar la especulación y mantener a la población más o menos alimentada. Eso tan sencillo no ha funcionado en el país. Sí. Y tengo incluso amigos que son mal pensados, que me dicen, ve Cairo Manuel, probablemente esto de la crisis del frijol fue algo provocado, porque ya hace como unos 5 meses la gente compraba en algunos tierra adentro a 9 córdobas la libra de frijol. Hoy está 30, 32. Y el gallo, ¿por qué razón no se almacenó? Y luego para hacerle frente a una posible crisis, que ya se sabía que iba a haber el fenómeno de la sequía. Nava no hizo su trabajo. No hizo su trabajo. Eso demuestra ineficiencia. Por otro lado, eso está provocando una crisis. Recordemos que en la dieta del nicaragüense figura el gallo pinto, que cada día es menos pinto, es más blanco. Ya el frijol es un adorno, casi en muchos hogares, ya no es consistente como lo era en el gallo pinto tradicional. La vez pasada, el lunes, después del programa me fui a desayunar con Noel y Oscar René Vargas, y fuimos a un lugar a desayunar. Y Noel pidió el desayuno con gallo pinto. Y entonces, mira, me dice, esta es la crisis económica. Si me entiendes, podías contar los granos de frijol que tenía, un montón de arroz, y los granos de frijol que tenía el gallo pinto. Por eso el gallo pinto es menos pinto, ya es un gallo verde o es un gallo blanco a última hora. Bien, por otro lado, esto nos revela falta de previsión. Hace años yo recuerdo que en este mismo programa yo señalaba, cuando comenzó la crisis internacional, que nos iba a golpear a los nicaragüenses. Probablemente a nosotros no nos va a llegar de manera tan directa ni tan pronto, pero esto es como los tsunamis. Se producen en ciertas regiones del mundo y las olas van llegando poco a poco hasta regiones distantes. La crisis internacional también ya nos está afectando. Y si a eso se añade la crisis internacional, no solo en lo económico, ya política que existe a nivel mundial, coincide con la crisis económica, yo creo que hay que ser previsor. El gobernante debe actuar con suma prudencia. Y a eso tenemos que añadir otro aspecto que señalaba, la inseguridad ciudadana.
El gobierno ha venido afirmando durante mucho tiempo que somos el país más seguro de Centroamérica. Y es cierto, no tenemos las maras al estilo de El Salvador, de Guatemala. No tenemos, digamos, los asesinatos que suceden con mucha frecuencia en Honduras. Es cierto, pero no tenemos la relativa tranquilidad que tienen los costarricenses, que es el país que deberíamos nosotros de irnos comparando, si queremos mejorar y si queremos avanzar. Por otro lado, preguntémosle a la población, ¿somos un país seguro? Hay barrios donde a las 5 o 6 de la tarde la gente cierra sus puertas y se encierra a dormir. ¿Por qué? Por temor a las pandillas que están operando. Las personas tienen muchas veces temor a dejar sus vehículos estacionados en ciertos lugares porque pueden ser sustraídos los bienes que andan en ellas. En las universidades, al salir en las noches, los estudiantes tienen temor a ser asaltados, salen en grupo. Es decir, poco a poco la inseguridad va invadiendo el tejido social de los nicaragüenses. Tratar de ocultarlo a mí me parece que es un tremendo error. Creo que, como señalábamos desde el principio, la fecha 19 de julio es un punto de partida, un antes y un después. Hay que analizar el país y este país tenemos que sacarlo entre todos, no solamente el gobierno, para unas cuantas personas. ¿Por qué no se ha llegado al, pues no se ha hecho más análisis alrededor de? Ayer sacaba Informe Pastrán la noticia de que la relación familiar que había entre los acusados y una persona que fue asesinada en Ciudad Arillo. Hay primos, sobrinos, cuñados, cuñadas, tíos. Entonces hay un parentesco sobre alguien. Entonces podría uno especular que esta fue una venganza. Esta masacre fue una venganza. Y también por otro lado me llama la atención que supuestamente el coordinador de esta masacre es un personaje, según la información que tengo, no oficial, un personaje de una familia con mucha tradición dentro del sandinismo, o sea, ex capitán del ejército, ex miembro, ex capitán de las fuerzas especiales del ejército, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que el secretismo y como que es un tabú tocar ese tema? Bueno, yo siento que profundizar mucho sobre este tema para las mismas autoridades gubernamentales es probablemente destapar una olla de descontento. Cuando uno conversa con viejos amigos, porque todos tuvimos viejos amigos que estuvieron directamente en el sandinismo, sí, se observa un fenómeno: los viejos sandinistas y los nuevos sandinistas. Recuerdo que hace muchos años en este programa, a raíz de la primera reelección o elección del presidente Ortega para su segundo mandato, analizábamos la actuación del sector de la primera dama y decíamos que iba a comenzar un proceso de sustitución de viejos sandinistas por nuevos sandinistas, situación que ocurrió en el país. Ahora bien, muchos de esos viejos sandinistas se sienten excluidos y dicen, pero si nosotros anduvimos en la guerra, o como decían en esa época, en la runga, antes del 79, tenemos mucho más mérito que los nuevos. Y cuando uno analiza ese comportamiento, ese fenómeno, uno lo relaciona también con lo que ocurrió antes de la independencia de Centroamérica, entre los criollos y los peninsulares. ¿Quiénes eran los criollos? Los descendientes de los conquistadores, que se sentían con todo el derecho de gobernar América Latina, y particularmente entre nosotros en la Capitanía General de Centroamérica. Los peninsulares eran los españoles, que nada habían tenido que ver con el proceso de conquista ni la colonización, pero que venían a ocupar los cargos administrativos debido a sus relaciones que tenían con el entorno que dirigía la administración de estos países de América. Comenzó un fenómeno, la contradicción, podríamos decir, entre los criollos y los peninsulares. ¿Cuál fue la consecuencia de eso?
Los criollos fueron los que capitanearon la independencia de América Latina. Simón Bolívar, por ejemplo, es un criollo. Sucre, San Martín, los sacerdotes Hidalgo, Morelos, y en Centroamérica se dio una situación bien interesante. En Centroamérica, para la independencia, se unen los peninsulares con los criollos y decretan la independencia. Y lo dijeron con mucha claridad en el acta de independencia, que se procede a declarar la independencia de Centroamérica antes que el pueblo la decrete o la realice. Porque, Cairo, de todo gobierno, decía, esta frase le he oído, y creo que usted mismo también me la ha dicho en varias ocasiones, todo gobierno necesita una oposición fuerte. ¿Qué pasa en Nicaragua? Usted que fue miembro de la oposición, ayudaste a crear la UNO que se le enfrentó al presidente Ortega. ¿Qué pasa en Nicaragua? ¿En qué está fallando la oposición aquí en Nicaragua que no se puede constituir y no ha podido reconstruirse o construir una oposición fuerte, con respaldo, que tenga tipo de respaldo, independientemente que uno puede que el gobierno del presidente Ortega pueda ser bueno y que los resultados haya hecho, pero ahorita que las cosas no están tan buenas, no veo a la oposición sacándole provecho, pues digamos, no sé si esa es la palabra correcta, pues. ¿Qué pasa en la oposición aquí en Nicaragua? Dentro de esa playa de hombres ilustres que han ido falleciendo a lo largo de este año, destaca la figura del buen amigo Emilio Álvarez Montalbán, quien, haciendo el análisis sobre la política nicaragüense, decía que en este país predomina el egoísmo, el personalismo, la inmediatez y creer que el gobernante o el futuro gobernante va a ser tabula rasa, va a crear algo nuevo totalmente distinto. Yo siento que lo que ha habido en esta oposición nicaragüense, de la que en algún momento formé parte definitivamente, ha sido el egoísmo principalmente. El egoísmo y la exclusión. Nadie me puede hacer sombra, yo soy el predestinado, nací para ser gobernante en Nicaragua y debo de apartar a todas aquellas personas que se muestren como competidores. No dándose cuenta que el Estado es permanente. Lo que cambia son las personas. Y creo que en ese sentido también hay muchas personas que se han contentado, por un lado, a hacer oposición de manera continua por las granjerías, las sinecuras y también de eso, los puestos que se pueden alcanzar siendo oposición. Creo que hay una especie de resignación. Te está hablando que se ha tirado a preferirse a Zancudo, pues. Bueno, un intelectual de Boaco fallecido, creo que era el amigo Tijerino, sostenía con mucha fortaleza y decía: para algunos hay una industria de la política, para muchos es rentable ser oposición, no dándose cuenta del daño que le causan al resto de la ciudadanía. Y el gobernante debería de preocuparse porque exista verdadera oposición. Decía Eliseo Núñez, que lo invité este martes, y en un momento dado tocamos el tema de la oposición, y decía Eliseo que el problema es que los líderes de la oposición tienen que darse cuenta de que hay que cambiar la estrategia, que para poder ganar y agarrar fuerza, la oposición tiene que volver a las calles, que en las calles no se puede ceder, que en las calles es clave para que la oposición vuelva a agarrar la beligerancia y la fortaleza que se necesita. Vemos que el presidente Ortega y el Frente Sandinista las calles las mantiene, las controla, las vigila, las promueve, pongamos. Ese es uno de los errores que ha cometido los liderazgos de la oposición, dejar en las calles, como renunciar a la lucha por las calles y dejársela totalmente al gobierno. Una anécdota primero. Para 1989 estábamos en la Unión Nacional Opositora y veíamos el avance que iba tomando la UNO fuera de la capital. Pero de acuerdo a las encuestas y los sondeos que se habían hecho, la Unión Nacional Opositora perdía en Managua. ¿Cuál fue la decisión que tomamos en el Consejo Político?
los 14 representantes que estábamos en el Consejo Político de la UNO y los 5 que éramos el grupo que dirigía la campaña, decidimos cambiar la estrategia. Dediquémonos a Managua. Y comenzamos a caminar en Managua, pequeño, con el acompañamiento en aquella época de la OEA, de la Organización de Naciones Unidas. Al principio eran 10, 20 personas caminando. A los días que miraban caminar, que miraban la valentía de la oposición, se iban sumando más personas. El resultado fue que Managua cambió totalmente el día de la elección, el 25 de febrero de 1990. La población se sumó y en Managua perdió el Frente Sandinista, inclusive hasta en los mismos cuarteles del ejército y de la policía ganó la Unión Nacional Opositora. ¿Cuál es la moraleja que se podría sacar de esta historia? El pueblo sigue cuando ve a líderes valientes y comprometidos. Uno, el pueblo sigue a políticos que no se han vuelto corruptos. El pueblo sigue a políticos también cuya hoja de servicio, podríamos decir, es más o menos impecable de cara a la población. Credibilidad. La credibilidad no se gana desde un despacho, no se gana desde una oficina en aire acondicionado, ni dando una declaración rodeado de personas. El liderazgo se gana precisamente en las calles, hablando con el pueblo el lenguaje de la población, que se siente identificado y representado además. Hay algunos o muchos que dicen que la clave para que vuelva a haber una oposición fuerte en este país es la unidad de los liberales, la unidad del PLC con el PLI. Hemos visto anuncios, se firmó un acuerdo, un documento hace unas semanas, supuestamente los liderazgos del PLI, los liderazgos del PLC van a empezar a recorrer los diferentes municipios y a hacer actos similares. ¿Vos ves posibilidad real de que realmente haya unidad de los liberales? Y si se da la unidad de los liberales, ese es el gran paso que necesitaba para que la oposición crezca en este país. Yo creo que es un paso, ¿no? No el más importante, pero es un paso. Pero hay algo también, y la pregunta es, ¿por qué razón a esta altura están procediendo a buscar identidades y unidades que son desde las cúpulas, ¿verdad? No desde la población. Segundo, una unidad también que ¿Qué es desde la cúpula, perdón? Es decir, desde los liderazgos tradicionales, institucionales de esos dos partidos políticos. Pero porque sus bases se lo están exigiendo. Yo creo que los liderazgos de estos partidos se dieron cuenta que si no buscaban la unidad y no hacían un esfuerzo por la unidad, se quedaban más solos de lo que están. Bueno, las encuestas marcan que sumado estos dos partidos 9%. Llegan al 8-9%. Pero también hay otro factor externo. Recordemos que ha sido poco analizado. Ileana Ros-Lehtinen iba a venir a Nicaragua. Sí. Suspendió el viaje porque le dijeron, ¿con quién vas a conversar allá? Fulano de tal, ¿cuánto significa? En términos de aceptación en la población. Y no solo de aceptación, ¿cuál es la percepción negativa que estos liderazgos tienen ante la población? Que es bien fuerte y bien profundo. Muchos de esos llegan hasta cerca del 50-60% negativo. Bueno, creo que se han urgido a aproximarse también, porque la idea es recibiremos apoyos externos en la medida en que empecemos a unirnos. Yo creo que esa es una unidad frágil, es una unidad que ojalá camine por buen resultado, pero también tiene una desventaja esa unidad. Los liderazgos demasiado firmes y profundos en las que el uno va a tratar de superar al otro. Tendrá una última pregunta. ¿Tendrá chance la oposición? Y usando la propuesta, uno siempre evita lo imponderable que decía el doctor Alemán, pero poniendo a un lado lo imponderable. ¿Tendrá la oposición chance de poder derrotar al presidente Ortega en una elección en el 2016? Bueno, va a depender, ¿verdad? Primero, no solo son los liberales. Este país, si se toma bien claro, tenemos lo siguiente. En la elección pasada, don Daniel Ortega ganó con el 60%.
Pero ¿cuál fue la participación real de la población? La población votante solamente salió a votar el 60%. Si multiplicas 60% por 60%, 36%. Te da el 36%. Quiere decir que hay un 64% que no se identifica necesariamente con el Frente Sandinista. La mayor parte de ese 64%, dejémoslo en el 60%, no se identifica tampoco con el Frente Sandinista, pero tampoco se identifica mayoritariamente ni con los liberales, ni con los conservadores, ni con los socialcristianos, son independientes. A esa población es a la que hay que llegar. Población que en este momento sufre el desencanto con los partidos políticos, con los líderes políticos actuales, con la política. ¿Cómo vencer esa percepción negativa ante la población y canalizarla en votos? Es una tarea dura, difícil. Los primeros pequeños pasos se pueden andar, pero también requiere de mucha confianza y abandonar aquella política de descalificación. Arellano no me gusta porque es crítico. Fulcairo Manuel López no me gusta porque es una persona que hace análisis junto con Arellano, digamos, e identifica los lunares. No, yo creo que esta es una unidad de todos los demócratas nicaragüenses, que puede ser a través de los partidos políticos. Y también hay otra cosa, está tomando cuerpo, solo que de manera inorgánica, no orgánica, no estructurada, un descontento social, un descontento político, que quien lo logre canalizar podría convertirse en un fenómeno político. Bueno, doctor, le agradecemos al doctor Cairo Manuel López. Nos vemos el día lunes en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido. Soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo